Hola, buenos días, queridos y queridas hermanas en Cristo Jesús. Me pido el favor que escuchas estas tres partes sobre la cena del Cristo, así como está escrito en pantalla. Me pido el favor que antes de tomar una decisión, que estudias cada uno de vosotros con la Biblia en la mano, y de no decir que no es verdad, o yo que sé que puede decir cada uno de vosotros. Primero, antes de empezar, me pido el favor oremos en nombre de nuestro Señor, que nos dirige nuestra mente y que nos pone a través del Espíritu Santo en nuestra cabeza lo que vamos a descubrir. Oremos. Nuestro Padre que moras en el reino del cielo, te agradecemos de todo nuestro corazón por tu enseñanza, por tu palabra, por tu vida que le has puesto en nosotros, y que tú nos guías en este momento cuando escuchamos estos estudios sobre la Biblia. Guías nuestra mente para que pueda ser claro en nuestra mente. Sabemos que solo tu Espíritu Santo sabe que está escrito aquí en la Biblia, y sabemos que el único que nos puede dirigir es Él, porque Él se ha quedado con nosotros para convencernos de pecado. También te pido el favor que a todos aquellos que escuchan, que me abres el oído, que me das entendimiento y que me das sabiduría y discernimiento espiritual, porque necesitamos en estos últimos días de la tierra que estamos, y para que podamos elegir lo correcto posible. Gracias te damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te hemos pedido. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a tomar la Biblia con nosotros, porque vamos a leer de la Biblia muchos versículos, y para que podamos ver las cosas que es. Pero antes de empezar, así como estoy diciendo, son tres partes. En la primera parte vamos a poner el fundamento, porque es muy necesario de poner un fundamento en la escritura para ver que la cosa está así. En segunda parte lo vamos a ver que empezamos a construir sobre este fundamento, hasta que en tercera parte llegamos al final. Así que me pido el favor, tomáis cada uno de vosotros la Biblia y vamos a ver lo que está diciendo. Empezamos con un versículo muy conocido de nosotros, de todos los adventistas del séptimo día, Juan 5:39. Juan capítulo 5 versículo 39, muy conocido, pero vamos a leerlo. Dice: escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Con otra palabra, en aquellos tiempos cuando Jesús hablaba esto, escudriñar la escritura, él hablaba del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no era escrito, y él empezó la obra que está aquí. Otra cosa más que podemos ver de estos versículos es que escudriñar la escritura, porque en ella tenemos la vida eterna, y ella da testimonio de Jesucristo. Esta sí, hermanos, es la palabra de Dios y no podemos dudar. Es decir, que nos vamos a concentrar en la primera parte sobre la primera y la segunda parte sobre el Antiguo Testamento. Vamos un poquito más y seguimos con un versículo que está en Mateo capítulo 5 versículo 17 y 18. Mateo capítulo 5 versículo 17 y 18. No pensáis que ha venido para abrogar la ley o los profetas. No ha venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En este versículo también muy conocido, vemos que el Señor viene para cumplir la ley y los profetas, y no viene para abrogarlo.
Así que cuando habla de estas cosas, nuestra mente debe ser dirigida a los 5 libros del Antiguo Testamento, empezando con Génesis y terminando con Deuteronomio, donde aquí estaba la ley. Aquí estaba de que hablaba de Cristo. Y va más allá a los profetas. Hasta que quiere decir que nosotros también debemos ir a la ley y los profetas en nuestro tiempo. También esto está en el Antiguo Testamento y dice que de esto ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que pase el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Esto no quiere decir una cosa más. Que nuestro Señor Jesucristo viene en nuestra carne para cumplir la ley y la profeta. Que nos da una enseñanza que un hombre unido con Dios puede guardar la ley. Que un hombre unido con Dios puede estar en la vida eterna. Esto es un ejemplo para nosotros que podemos tener en esta vida una vida sin pecado. Esto no quiere decir que Cristo murió también para nosotros. Eso no quiere decir que no debemos sacar y debemos hacer tal como está en los escritos antiguos. Bueno, algunos pueden decir ahora mismo que vamos a hacer otra vez, matar animales y esto. No se trata de esto, porque cada palabra del Antiguo Testamento le enseña a Cristo. Y esto es así, lo hemos visto y vamos a seguir un poquito más sobre este tema. Porque nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de espíritu de profecía, nos enseña que el hombre unido con la divinidad no comete pecado. Seguimos un poquito más. Y Lucas 24, versículos 25, 26 y 27. Lucas capítulo 24, versículos 25, 26 y 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrará en su gloria? Versículo 27. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Otra vez más, y un versículo más, me enseña que hasta Cristo predicaba del Antiguo Testamento. Hasta Cristo le estaba diciendo y le estaba enseñando que en Antiguo Testamento se hablaba de él. Porque este hombre, cuando estaba en camino de Emaús, era muy triste por lo que se pasaba en aquel tiempo. Y no sabía. Pero Cristo viene, le da un sermón, y empieza de Moisés, es decir, del libro de Génesis, y termina con el libro de Malaquías, que este era el Antiguo Testamento. Seguimos. Juan 5, 46 y 47. Juan 5, 46 y 47. Porque si creéis a Moisés, me creáis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Esto lo dice el mismo Jesucristo. Esto lo dice porque no creemos a escrito de Moisés, no vamos a creer ni escrito de él.
Está muy claro y aquí hace una unión maravillosa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que el Nuevo Testamento está en vigor. El Nuevo Testamento no se ha apartado de nuestra creencia, o no se debe que apartar. Porque no creemos lo escrito de Moisés, no podemos creer ni su palabra. Está tan claro que no podemos, no puedo decir otra cosa más, con todo que hay mucho más de decir de estos versículos, pero está muy claro por lo que nosotros queremos poner este fundamento. Seguimos con otras palabras. Daniel 9:27, capítulo en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Me voy a parar un poquito aquí. Dice que por otra semana confirmará el pacto con mucho. ¿Cuál pacto? ¿De qué pacto se trata? Se trata del pacto antiguo, se trata del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón. Se trata de lo escrito de Moisés, que él lo va a confirmar. ¿Y qué hará cesar? Solamente el sacrificio y la ofrenda. Aquí están los versículos. No va a cesar la ley mosaica, porque yo hasta utilizo estas palabras que cuando Pablo hablaba de que Cristo es el fin de ley, hemos dicho, porque así aprendió así aprendió, ¿no? Que hablaba de la ley mosaica. No, hermanos. Tanto de esta ley podemos aprender aún muchas cosas. De cualquier animal sacrificado, de cualquier ofrenda podemos aprender. Pero ¿qué cesó? ¿Qué cesó? Cesó el sacrificio y la ofrenda. Ya, porque nuestro Cordero o nuestro Señor o la Pascua fue sacrificada. No hace falta matar animales, pero me enseña que el pacto antiguo fue confirmado con su sangre. Fue confirmado. ¿Dónde? En la cruz. Seguimos un poquito más. Y vamos a ver lo que está diciendo. En el espíritu de profecía, patriarca y profetas, página 387. Patriarcas y profetas, página 387. Dice, aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Es decir, con la muerte de Cristo, el pacto con Adán y el pacto con Abraham fue ratificado la muerte de Cristo. Yo creo que cada uno de los españoles entiende lo que es ratificar, ¿no? Yo soy rumano, pero me pido el perdón que no puedo pronunciar correcto la palabra, pero yo creo que se entiende. Seguimos. Existió en virtud... me acordó una cosa y quiero decir que el pacto que fue ratificado a la muerte de Cristo es el Evangelio eterno. Es uno y lo mismo, no es otra cosa. Seguimos. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Esta era el propósito de Dios. Así que vemos aquí que el nuevo pacto se llama
después de que fue ratificado con la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto fue ratificado con sangre de los animales, pero el nuevo pacto, el decir antiguo pacto, se llama así porque es ratificado con propio sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que murió de antes, que murió antes de la salvación de la raza humana. Seguimos, yo creo que esto es muy claro, pero seguimos con una cita más que está también en Patriarcas y Profetas, la página 387. Otro pacto, llamando en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en la Sinaí. Y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y se llamado el segundo pacto o nuevo pacto. Porque la sangre con lo cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Podemos leer también Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Aquí ha puesto solo 18, pero lo podéis leer un poquito más. Así que, mis hermanos, es claro que el antiguo pacto es llamado nuevo pacto, pero está en vigor y todavía no se ha abrogado nada. Seguimos con la otra. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocando en situación de poder obedecer la ley de Dios. Hemos repetido esto para que se aclara en nuestra mente. Es clarísimo, no hay otras cosas de decir. Hebreos capítulo 9, versículo 16, para ver que esto es así. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así que el Antiguo Testamento, que fue hecho de nuestro Señor Jesucristo, para ser válido debía que morir él mismo, porque si no, no era válido hasta que él vivía. Así que el Antiguo Testamento fue ratificado con su muerte a la cruz. Y vamos a ver un poquito más lo que está diciendo esto del testamento. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Gálatas, capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Una vez que el pacto fue ratificado, nadie no le invalida ni le añade.
hasta Cristo, cuando ha dicho que ha venido para cumplir la ley y los profetas, Él no podía cambiar nada. Él ha venido para cumplir. Y no añadió nada en esto. Seguimos, versículo 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a los simientes, como si hablase de muchos, sino como de una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino contradiciendo 30 años después, 400, perdona, voy a leer de nuevo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó para invalidar la promesa. Es decir, que tanto el pacto como la promesa son válidos porque Él juró para cumplir estas cosas. Así que vemos muy claros que en el Antiguo Testamento no podemos añadir nada y tampoco no lo podemos invalidar. Ahora, hemos puesto un poco la base, pero seguimos un poquito más para ver que hay más cosas todavía. Y en breve tiempo terminamos con la primera parte. ¿Qué significa testamento? Testamento, pacto, en King James versión, en griego, diatheke. Generalmente en el Nuevo Testamento y en el papyrus significa voluntad o testamento significa un plan o arreglo formulado unilateralmente que la otra parte puede recibir o rechazar, pero no podría cambiar. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que un testamento se hace por dos partes. Una parte es la parte que le hace y la otra parte es la parte que lo puede recibir o rechazar. Pero no podría cambiar nada. El testamento se queda tal como está. Aquí está. Seguimos con dos más. Isaías capítulo 6, versículo 16, donde me enseña algo maravilloso. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por ella, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Oh, esto es duro. Yo espero que ninguno de ustedes que está escuchando esto no quiere decir estas palabras. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña que debemos andar por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Debemos que mirar, por ejemplo, lo que hacemos nosotros ahora mismo en la Santa Cena, porque de esto vamos a hablar. ¿Es senda antigua o es senda nueva? ¿Es el camino antiguo o es el camino nuevo? Y dice ya que debemos andar por el camino antiguo. ¿Por qué? Porque el camino antiguo fue sellado con propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos andar por él. Seguimos con un versículo más. Y con esto terminamos la primera parte. Salmo 25:10. Toda la senda de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y su testimonio. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, esto es la verdad, que debemos guardar su pacto y su testimonio. El pacto que él ha hecho con Abraham. Aquí está donde debemos conocer muy bien este pacto, para que podamos
tener la vida eterna. Se trata de conocimiento. Así que hemos puesto el fundamento. Vemos que nada del Antiguo Testamento no fue sacado. Si todo está en vigor, donde podemos aprender mucha enseñanza, donde mismo Pablo, que con sus escritos más difíciles, sacó la vida de Cristo, la justicia de Cristo, sacó muchas verdades que nosotros debemos estudiar y debemos tenerlo en nuestra mente. Esto es fundamento de lo que vamos a estudiar en la parte segunda, en la parte tercera sobre la cena del Señor, para ver cómo lo tomamos nosotros. ¿Está bien? ¿Está las sendas antiguas o está las sendas nuevas? Porque yo no me atrevo de sacar algo de la palabra del Señor. De toda la palabra del Señor vivirá el hombre. Y no hacemos de esta palabra como un menú. Esto me gusta, esto no me gusta, como cuando fuimos al restaurante y me da un menú. Esta es la palabra de Dios. Más Lucas dice que toda la palabra de Dios tiene poder. Es decir, es ley. Porque Él es un rey. Y no podemos sacar y no podemos añadir nada y no podemos hacerlo nuestra voluntad, sino solamente la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Le agradezco a aquellos que estás escuchando esto y me invito de escuchar la parte 2 y la parte 3. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos y vamos a terminar con una pequeña oración. Señor, te pido en favor en nombre de Cristo Jesús, que tú pones en nuestro corazón esta palabra y que me ayuda para seguir con este estudio. Ayuda a todos los que quieren escuchar, que entienda lo que hemos hablando. Gracias te damos por nombre de Jesús. Amén.